Les doy la bienvenida a Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Un programa de audioaprendizaje financiado por la empresa Fives. Este programa fue creado para sensibilizar y promover la comprensión de igualdad de género en la vida cotidiana del personal de los proveedores que trabajan con Fives. Cada capítulo será una oportunidad para descubrir cómo la igualdad de género puede abrir caminos y potenciar el talento de forma más equitativa y sostenible. Así que prepárense para cuestionar, aprender y evolucionar. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro programa de autoaprendizaje. En nuestro primer episodio definimos el sexo como algo con lo que se nace, una realidad biológica que diferencia a hombres de mujeres, y exploramos el género como el conjunto de comportamientos y roles asignados socialmente en distintos ámbitos de la vida. Hoy damos un paso más allá para abordar un tema fundamental, pero que muchas veces genera dudas, silencios e incluso vergüenza: nuestra sexualidad. Durante los próximos 2 capítulos vamos a explorar este aspecto clave de nuestra identidad con claridad, respeto y la guía de una experta. Nos acompaña la doctora Danelia Cardona Lozada, médica de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia, posgrado en psiquiatría en Londres y especialista en bioética en la Universidad de La Sabana en Colombia. Doctora Cardona, bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Carolina, y qué alegría que podamos hablar de estos temas que generan tabú, pero que también son necesarios para vivir de una mejor manera todo lo que es nuestra sexualidad. Así es, doctora Cardona. Además, más potente aún que esto sea una iniciativa de una empresa del sector privado. Así que para comenzar, ¿cómo podríamos definir la sexualidad? La sexualidad es una parte fundamental de nuestra identidad. Lo que pasa es que hemos confundido sexualidad con genitalidad. Pero los seres humanos somos sexuados. ¿Eso qué quiere decir? Que venimos biológicamente determinados en lo que se llama el XX, que es el sexo femenino, y el XY, que es el sexo masculino. Las células de todo el cuerpo de una mujer tienen ese componente XX y las células de todo el cuerpo del hombre tienen ese componente XY. ¿Eso qué significa? Que en nuestra identidad física, emocional, es decir, psicológica, espiritual, por supuesto social, la manera como se proyecta nuestro sexo e identidad, pues está determinado por eso que somos hombre y mujer, por nuestra sexualidad, que es parte inherente a nuestra identidad. Doctora Cardona, entonces la sexualidad de hombres y mujeres es distinta por ese referente biológico que tenemos. Biológico, psicológico y espiritual, porque no es solo lo biológico, es también todo lo que nos hace hombres y todo lo que nos hace mujeres. Por eso es que la sexualidad va inherentemente unido a nuestra identidad. Entonces yo te pongo un ejemplo. Las mujeres y los hombres, pues biológicamente estamos hechos distintos, pero en cosas que de pronto no sabemos. La distancia de las caderas o el ancho de las caderas es más grande en las mujeres. Los hombres tienen un cerebro más grande. Su contenido de fibra muscular es mayor. Las mujeres tenemos más grasa. La manera como pensamos es distinta. El hombre es mucho más concreto, más práctico y más racional. La mujer es mucho más compleja, emocional y relacional. Y pues la manera, digamos, desde el ámbito espiritual, como cada cual vive su espiritualidad también es distinta porque somos distintos en esa identidad que nos hace hombres y mujeres. El mensaje que tal vez quisiera dejar es que la sexualidad va íntimamente unido a nuestra identidad como hombres y mujeres, no solo por una determinación biológica, es decir, así venimos, sino también
en la manera como eso se expresa en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Doctora Cardona, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre sexualidad y genitalidad? La genitalidad es lo que muchas veces confundimos con sexualidad. La genitalidad es la parte de nuestra sexualidad que se refiere a nuestros genitales, ¿sí? Que es parte de nuestra biología sexual y de nuestra biología como hombres y mujeres, pero como vemos es solo una parte de, no lo es el todo. Entonces, la genitalidad es lo que hace parte de ese aparato sexual reproductor femenino y sexual reproductor masculino. Entonces, la genitalidad hace parte de la sexualidad hace parte de nuestra identidad como hombres y mujeres. Somos seres sexuados, es decir, que pensamos, sentimos y actuamos diferentemente y además tenemos unos aparatos genitales que nos identifican en nuestra sexualidad para, por ejemplo, la procreación. Doctora, yo en este episodio quisiera aprovechar su gran experiencia en la sexualidad femenina y que nos enfocáramos solamente en eso. ¿Cómo se compone esa sexualidad de las mujeres? La genitalidad hace parte de la sexualidad, pero la genitalidad no es igual a sexualidad. Entonces, la sexualidad de las mujeres está compuesta por todo lo que es una mujer desde el ámbito biológico, el cerebro, las hormonas, el aparato reproductor femenino, la composición de grasa de su cuerpo, el ancho de sus caderas, eh, la finura en sus rasgos físicos, en la cara, en las manos, en los pies. Todo eso hace parte de la sexualidad femenina. También hace parte de la sexualidad femenina que al ser mujer, pues entonces de pronto soy un poquito más sensible, tengo un pensamiento mucho más complejo, profundo, emocional, más hacia las emociones y me tiendo a expresar más en las relaciones, ¿no? Busco el vínculo a través de las relaciones y vivir mi sexualidad a través de esas, de ese vínculo relacional, de establecer esos vínculos de servicio, de cariño, de amor, también a veces de liderazgo, ¿no? O sea, una mujer no solamente tiene habilidades blandas, sino que su inteligencia y su capacidad de crear también la lleva a buenas posiciones de liderazgo. Eso también es sexualidad femenina, ¿sí? Sexualidad femenina es la manera como pienso, que es mucho más relacional, mucho más compleja, igual como siento. Y por supuesto la sexualidad femenina incluye la genitalidad, que nos habla de los órganos sexuales secundarios o de reproducción, como es la glándula mamaria, ¿no? Los senos, y todo lo que tiene que ver con la capacidad para tener hijos, que son los ovarios, la matriz, la vulva y la vagina, ya desde lo biológico. Muy bien, ¿y qué rol juega la menstruación o la regla dentro de la construcción o de la experiencia de la sexualidad femenina? Muy bien, esa pregunta me encanta. Muchas gracias. Pues la menstruación o la regla realmente es como un hito, tanto el inicio que llamamos la menarquia como el final que llamamos la menopausia en la sexualidad femenina. ¿Por qué? Porque es lo primero que identifica hormonalmente a una niña que se convierte en mujer, porque el inicio de la menstruación es el signo de que ya es capaz de tener hijos, ¿sí? Porque lo que la menstruación significa o simboliza es que la matriz ya tiene la capacidad de ser un órgano nutriente, un receptáculo, un lugar donde se puede desarrollar un nuevo ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, es un hito simbólico, es un hito significativo y por supuesto es un hito que está relacionado con la sexualidad femenina en su identidad maternal, en la capacidad de tener hijos. Y el final de la menstruación, lo que conocemos por la menopausia,
pues también indica ya como el cierre de esta posibilidad de estar abiertos a la vida e inicia otro proceso en la vida de la mujer, eh, donde ya al tener además un una disminución en su nivel hormonal, pues también, eso va a tener esto es muy interesante, eso va a tener un impacto directo en su funcionalidad, en su salud emocional, en su salud física, y por eso, dato curioso, las mujeres, pues, son más propensas a morir de infartos cardíacos en la menopausia cuando no se han cuidado, no hay unos hábitos de vida saludable, porque los estrógenos son cardioprotectores. Entonces, algo como la menstruación realmente marca como el hito, el inicio y el final de la vida fértil de la mujer. Por eso es significativo en lo que significa la sexualidad como identidad, porque eso marca una diferencia importante entre los hombres y las mujeres. Los hombres no tienen este inicio o este rito de pasaje de la niñez a la adultez, mientras que las mujeres sí. Además, es profundamente interesante contemplar la menstruación como algo fundamental del ser femenino, de la sexualidad femenina. Y sin embargo, es posible ser profundamente femenino sin haber tenido embarazos y sin haber parido bebés. Porque creo que esa capacidad de parir cosas en lo simbólico, es decir, proyectos, ideas, empresas, es una combinación o algo que tanto los hombres como las mujeres tienen, solo que las mujeres tienen esa potencial de parir bebés, ¿verdad? Pero que para eso, para parir un bebé, para gestar un bebé, se necesita del hombre también, que es ese 50-50 de la genitalidad, si lo pudiéramos llamar así. Yo quisiera preguntarle, y es muchas veces o muchas de las sanciones que encontramos en el mercado laboral en contra de las mujeres y que favorecen a los hombres están relacionados con la maternidad. Entonces vemos, por ejemplo, como las mujeres que tienen más hijos generalmente ganan menos que las que tienen menos hijos, les queda mucho más difícil ascender a posiciones de liderazgo, precisamente por el componente biológico de cómo aman las mujeres, cómo se relacionan las mujeres. Muchas veces esa manera de amar y de liderar va en contra de el discurso o sí, de la idea que hemos comprado de lo que es ser un líder. Quisiera escuchar un poco su experiencia desde la psiquiatría, de atender pacientes y su trabajo con mujeres, cómo podemos remediar eso, que también tengan o no pareja, estén o no casadas, al final tienen madres, padres, hermanos, tías y pues todos los sobrinos. Yo creo que ahí es donde está la verdadera brecha que necesitamos, digamos, saldar. Claramente los hombres y las mujeres somos distintos, pero eso no quiere decir que uno sea más o menos que el otro. Somos distintos para ser complementarios, no solo en la figura del hogar, sino también en la sociedad. Entonces, la mujer trae a la sociedad desde su sexualidad femenina unos aportes que el hombre no puede porque simplemente es hombre, no es porque sea más o sea menos. Y creo que es fundamental que podamos empezar a valorar esas diferencias y esa complementariedad en el ámbito laboral y por supuesto en el ámbito social. Eh, Siempre me acuerdo de un video que sacaron el Foro para la Familia en España sobre una mujer que decide tomarse pues un tiempo para estar con sus hijos y dejar su carrera empresarial y al final vuelve al trabajo y le dice, pero usted qué hizo en esos 10 años, y ella no sabía cómo explicar que se había dedicado a la maternidad y además era fuertemente castigada por decir eso, hasta que empezó a ver las habilidades que le daba ser madre en un hogar. Entonces todo lo que tiene que ver con la organización de tareas, todo lo que tiene que ver con la negociación, todo lo que tiene que ver con la organización y la logística, son habilidades que las mujeres llevan naturalmente, pues porque cuando están en la casa, de alguna manera son las encargadas de organizar a la familia, de hacer las negociaciones en la familia para ir a
los paseos, celebraciones, tomar decisiones. Cuando tienen hijos, pues tienen que aprender a negociar con los hijos, ¿no? Tal vez los que nos están escuchando y son padres, madres de familia, pues todos han tenido que ver alguna vez con lo difícil que es tratar de conducir a un niño de 2 años a que, ¿no?, se ponga la ropa, se acueste a dormir, coma, y eso requiere una habilidad, pues que finalmente la madre generalmente es la que está más involucrada en estas labores, y que si nosotros nos ponemos a ver, pues que pueden enriquecer tremendamente cualquier ambiente laboral. Entonces yo creo que realmente la sugerencia es esa, enfocarnos en esas diferencias que más que separarnos o hacernos más o menos nos hacen complementarios, y que la mujer tiene unas habilidades que tal vez no se reconozcan en el área laboral, porque siempre hemos pensado que las áreas laborales son lugares donde hay que mostrar agresión, competitividad, y eso hace que las mismas mujeres pierdan su identidad femenina y buscar esas habilidades femeninas que también se necesitan en cualquier ámbito laboral. Cuando estábamos en plena pandemia del COVID, hubo un análisis de cuáles fueron los países que mejores manejos hicieron a nivel de las políticas, medidas y demás. Y lo que se descubrió es que aquellos países que eran liderados por mujeres, como por ejemplo la primera ministra de Nueva Zelanda, Arendt, fue pionera porque es poner al servicio eso que estamos llamando aquí de la sexualidad femenina, al servicio de lo público y de lo político, logrando excelentes resultados. Yo quisiera pasar a otro tema. Un poco cuando conversamos con los hombres sobre cómo aprenden de la genitalidad, la mayoría de los hombres han aprendido sobre el coito, sobre el acto sexual, sobre lo que viene antes y después de ese acto a través de la pornografía. Y esta es una idea frecuente en Occidente. Pues muchas gracias por esa pregunta, y qué interesante que justo he estado tratando un paciente con ese problema, y él no se da cuenta del impacto que tiene el uso de la pornografía en la relación con su esposa, pero además con su familia. La pornografía es una desviación de lo que es la sexualidad humana, que no solo está hecha para la procreación, es parte de, pero por supuesto también está hecha para el goce y el disfrute, en esa entrega total y libre que hacen un hombre y una mujer cuando deciden tener relaciones sexuales, ojalá dentro de un ámbito, digamos, de formalidad, de fidelidad, de que es el único para el otro y que puedan estar abiertos a la vida. Entonces, la pornografía destruye ese marco, porque lo que hace es empezar a mirar al otro como un objeto sexual. Ya esa persona no es una persona que yo estoy recibiendo en su totalidad, para amar, para entregarme y para que esa persona se entregue a mí, porque finalmente el acto conyugal, el acto sexual, es la expresión última del amor, porque ya estoy entregando todo lo que soy yo. Entregué mis emociones, entregué mi mente, y ahora me estoy entregando yo en toda mi corporalidad, en toda mi psicología, en toda mi espiritualidad, me estoy entregando al otro. La pornografía pues desvirtúa todo eso y convierte a los hombres y mujeres en cosas donde yo lo que quiero es tener solamente un placer sexual, como si fuera un juguete sexual. Segundo, pues al hacer eso hay, digamos, expresiones gráficas que no se asemejan a la realidad de lo que viven las parejas, tanto en el orden físico como en el orden, es decir, en los aspectos de los actores pornográficos. Pues una mujer que está en un video de pornografía, pues es difícil que todas sean iguales a esa mujer, porque pues, ¿no? O sea, físicamente pues es algo casi que imposible. Entonces eso ya desvirtúa la visión del hombre hacia su mujer, y también puede hacerlo de la mujer hacia el hombre si ella también usa pornografía. Y por supuesto va desvirtuando, digamos, el fin del acto sexual, porque lo lleva a un lugar utilitarista donde además hay una cosificación no solo del hombre, sino también de la mujer. Entonces, en el caso de este paciente, pues él ya no podía tener relaciones sexuales con su esposa sanamente si no veía pornografía,
La pornografía era como el Viagra de este hombre. Si yo veo pornografía, puedo entregarle a mi esposa lo mejor de mi acto sexual, pero si yo no veo pornografía, entonces como no tenía con qué excitarse, porque el cerebro es el mayor órgano sexual del cuerpo, entonces pues ya no podía tener una relación sexual normal. Desafortunadamente la pornografía es algo que está muy normalizado. Los hombres empiezan desde una edad muy temprana y eso impide pues que realmente se viva la sexualidad y la genitalidad y lo que es el acto conyugal de una manera pues libre, total y fiel. Gracias, doctora Cardona. Yo estoy de acuerdo con usted en que la pornografía presenta una visión utilitarista, mecánica sobre la sexualidad, independientemente si es una sexualidad en el marco de una relación monógama de matrimonio o una relación abierta o de cualquier encuentro sexual entre dos o más personas, de acuerdo a lo que los adultos definan. Y muchas veces solo se alienta el decidir, pero se olvida recordar sobre las consecuencias nocivas de algunas prácticas dentro de de la sexualidad. Yo creo que otro punto que sale con la pornografía es que la sexualidad la hemos envuelto, la hemos velado como un tabú, ¿verdad? Como algo de lo que no se habla, algo que tiene tintes de delicioso, pero de perverso a la vez, y eso hace que en las relaciones que hay en la familia de los padres no estén teniendo esas conversaciones con los hijos. Y eso también un poco nos muestra que necesitamos conocer nuestro propio cuerpo, nuestra propia sexualidad para tener estas conversaciones con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los más allegados, para que realmente reciban información correcta y fidedigna sobre lo que está en juego en la sexualidad. Quisiera preguntarle por qué tenemos tanto tabú a la sexualidad, por qué ese morbo sobre el cuerpo humano. El morbo sobre el cuerpo humano existe en parte debido a la forma en que hemos sido educados sobre el mismo, ¿no? Porque vinculamos mucho el cuerpo humano solo a la genitalidad y nos perdemos de la belleza, del trasfondo que hay detrás de la corporalidad del ser humano, ¿sí? El cuerpo del ser humano pues es la expresión física, corporal, biológica de esa persona que hay detrás de esa carne. Entonces, mientras no podamos ver una integralidad en lo que significa la persona humana, su parte biológica, psicológica, espiritual, pues siempre vamos a tratar de separar y de, digamos, satanizar lo que nos parece que escandaliza o tal vez también lo que nos asusta. Por supuesto, dentro de eso la desnudez, todo lo que tiene que ver con la educación en la genitalidad, que confundimos con sexualidad y pues esto se aprende desde la casa. Entonces es en la casa donde los padres necesitan revisar cuál fue la educación, las creencias que recibieron en este aspecto, entrar en una reconciliación con ellas mismas para poder ofrecer algo distinto a sus hijos, ¿sí? Es el mismo morbo el que nos lleva a ver la pornografía. Ahí yo creo que es muy importante aclarar que la manera como pensamos dentro de las familias está muy vinculada con el nivel más amplio y con las religiones, ¿verdad? Y la invitación que hago para quienes nos están escuchando es que vivan su sexualidad desde el placer y el gozo y la responsabilidad. Y que claramente en un encuentro sexual, esa pareja tiene derecho a decidir cómo lo quiere vivir. Y que si nosotros nos salimos del discurso, de la historia de que solamente mi sexualidad es cuando hay penetración, entonces vamos a descubrir todo un mundo maravilloso, distinto, que no pasa por la penetración y por el coito. Y creo que eso abre un panorama gigantesco de exploración personal, de exploración con las parejas sexuales o con la pareja sexual, y también permite mantener o registrar o preservar la salud física sexual. Y aquí voy a dar un poco de puntas para el próximo capítulo donde nos vamos a centrar
sobre las infecciones de transmisión sexual, que tienen que ver mucho al final y al cabo con esta conciencia de una sexualidad entendida como la doctora Cardona nos ha explicado hoy. ¿Cómo podemos cambiar el chip, mejorar, generar conciencia alrededor de tener sexualidades más seguras, más saludables, más responsables como adultos y transmitirle esto a nuestros hijos, a nuestros niños? Pues lo primero es reconciliarse con lo que yo recibí, ¿no? Y entender que la sexualidad no solo es la genitalidad, sino es todo lo que me hace hombre y todo lo que me hace mujer y lo que eso realmente significa desde ese punto de partida. Lo segundo es que al yo reconocerme plenamente en mi feminidad o en mi masculinidad, yo decido qué hacer con eso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo decido si quiero tener un novio en mi adolescencia o si quiero tener un novio en la adultez o si nunca quiero tener novio. No significa que haya tener relaciones sexuales con él, ojo, estoy hablando de la parte afectiva, porque vuelvo y digo, o sea, es muy importante entender que sexualidad no es igual a genitalidad, que sexualidad hace parte, es nuestra identidad afectiva. Entonces, tomo decisiones una vez yo me reconozca plenamente como hombre o como mujer, me puede dar las herramientas para tomar decisiones de qué es lo que yo quiero, no lo que me dice la sociedad, no lo que me dice la cultura donde vivo, que qué es lo que debo hacer, sino lo que yo realmente quiero hacer. Si soy una persona pues muy religiosa que considero que no quiero entregarme a un hombre hasta que me case, pues eso es absolutamente válido, no tiene por qué ser distinto. O si por el contrario es una persona que quiero explorar, pues voy a hacerlo asumiendo las consecuencias de lo que eso trae. Yo creo que parte de ayudar a generar una conciencia sobre cómo vivir responsablemente de nuestra identidad afectivo-sexual masculino o femenino es asumiendo las decisiones de las consecuencias que se toman. Voy a dar un ejemplo muy controversial, pero creo que viene al caso, y es el tema del aborto, ¿sí? Pues el aborto existe porque hay gente que está teniendo relaciones sexuales que no quiere tener hijos, ¿ok? Pero es que los hijos se hacen teniendo relaciones sexuales. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Sí, la anticoncepción, pero no hay ninguna anticoncepción que sea 100% efectivo. Entonces, son cosas que yo quiero dejar aquí también para que realmente pensemos si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, que es lo que realmente nos hace libres y también responsables. Anudado a la genitalidad, ¿qué es lo erótico y lo afectivo y cómo eso se conjuga dentro de la sexualidad? Hay dos tipos de amor, eros y ágape. Eros es el amor físico, es la atracción sexual, ¿sí? Es lo que nos hace desear al otro desde la piel, desde el cuerpo. El ágape es el amor romántico, es lo sensible, es la afectividad, es el compartir. Por supuesto, son complementarios, el ágape siendo un poco más elevado, pues porque el ágape es el que permite ver al otro en toda su expresión como una persona y no simplemente como un objeto del deseo. Entonces, dentro de una relación sexual íntima, por supuesto que el ágape y el eros se necesitan, son complementarios. Y lo erótico es lo que está relacionado con el amor eros, que es lo que produce atracción sexual. Hay también muchos mitos alrededor de la genitalidad o tener sexo. Por ejemplo, las ideas de que con el sexo todo se soluciona. Es decir, si usted tiene un problema con su pareja, lo mejor es pues meterse a la cama porque ahí se soluciona todo. ¿Usted qué piensa de esas ideas? ¿Cómo lo ha visto en la consulta? Por supuesto, el sexo es un pegante importante en una relación, es la expresión última del amor. Pero volviendo a esta pareja con el tema de la pornografía, pues cuando no hay intimidad emocional, que es la base de toda relación romántica, pues el sexo termina siendo una curita que puede hacer que la relación dure, pero que va a permitir que hayan grietas, porque realmente lo que genera intimidad es la intimidad emocional, ¿sí? Intimidad es que yo soy capaz de ver en el otro y que dejo que el otro vea en mí. Y eso solo se logra
en espacios donde hay diálogo, donde no tenemos miedo a ser vulnerables. ¿Qué es ser vulnerables? Pues tener la capacidad de decir lo que no me gusta de mí y del otro, sí, no siempre sentir que necesito estar fuerte para el otro o que soy el fuerte o la fuerte y que yo puedo con todo, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de ser vulnerables, es la capacidad de entrar en contacto con nuestras emociones, con nuestros verdaderos pensamientos y ser capaz de expresárselos al otro. Entonces, esos espacios de vulnerabilidad, de intimidad, se construyen en la pareja a través del diálogo y eso no lo reemplaza la intimidad sexual. La intimidad sexual genera unión y genera vínculo, pero a través de lo físico, pero no a través de lo emocional. Y pues al haber, digamos, una patica suelta en la relación, pues eso es lo que permite, abre una puerta que entren o terceras personas o la pornografía o que simplemente pues dos personas que en algún momento se amaron profundamente terminen siendo extraños. Otra idea muy frecuente es que el sexo es solo para los jóvenes, adolescentes y los adultos, pero nos cuesta trabajo pensar, entender o visualizar de que hay personas con discapacidad, adultos mayores o personas con sobrepeso u obesidad que también tienen sexo. ¿Cómo lo ve usted? Somos seres sexuados, por lo tanto, digamos, estamos hechos para tener relaciones sexuales. Como tú bien lo decías, la pregunta es dónde, cómo, cuándo y con quién. Pero todos estamos hechos de la misma manera en nuestra esencia, independientemente de la apariencia física, independientemente de limitaciones cognitivas. Ahí hay algo importante que decir y es que hay personas que tienen algunos deterioros cognitivos, algunos síndromes congénitos que están hipersexualizados, ¿no? Y por eso a veces son vulnerables de abuso, porque no es que ellos estén buscando relaciones sexuales, sino que hay una disfunción cerebral que les busca, o sea, les lleva a buscar excitación y momentos de excitación. Y ahí es cuando estas personas tienen el riesgo de ser abusados. Entonces, todos estamos hechos para tener relaciones sexuales. Esa es la antropología del ser humano. Qué genial, es decir, todos estamos dispuestos para el placer, no solo Sí, genital, sino en todas las esferas de nuestra vida. sí. ¿Cómo podemos saber, doctora Cardona, si tenemos algún desbalance en nuestra vida sexual, en nuestra sexualidad? ¿Cómo podríamos identificarlo? Yo creo que más allá de la sexualidad, o sea, a la sexualidad ser parte de nuestra identidad, lo primero es estar bien con uno mismo, ¿sí? ¿Cuáles son mis necesidades afectivas? ¿Qué quiero realmente en una pareja? ¿Qué quiero yo de una relación de pareja? ¿Realmente estoy listo para intimar sexualmente? ¿Qué pasa si veo pornografía? ¿Tengo un problema con la pornografía? O sea, todo esto, la sexualidad no se debe separar de la identidad de ser hombre o ser mujer o de quién soy yo. Entonces, antes de mirar en la parte de la sexualidad genital, es importante que yo revise mi sexualidad afectiva, cómo estoy yo afectivamente como hombre y como mujer, o sea, que dónde están mis dolores, cuánto me conozco, qué pienso de las relaciones sexuales, qué pienso de lo que yo quiero de una relación de pareja y ahí es donde yo empiezo a tomar unas decisiones maduras que me permitan asumir las consecuencias de las decisiones que tome. Doctora Cardona, primero, gracias. Y segundo, ¿tiene algún mensaje clave para cerrar este capítulo? Muchas gracias primero por la invitación y quisiera dejar 3 mensajes clave. Lo primero es que la sexualidad no hace una parte separada de quiénes somos en nuestra identidad femenina o masculina, sino que al contrario, hace parte de una gran sombrilla de lo que llamamos la afectividad, que es donde se mueven nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros anhelos. Todo esto hace parte de la afectividad, la sexualidad hace parte de esa afectividad y la genitalidad hace parte de la sexualidad y la afectividad. Para yo tener una sana sexualidad, primero necesito una sana relación conmigo mismo, saber quién soy, qué quiero de la vida, qué quiero de mis relaciones de pareja,
darme la oportunidad de tener una conversación muy sincera conmigo mismo para poder asumir las consecuencias de las decisiones que estoy tomando. Y tercero, es que es muy importante que yo haga las paces con las creencias con las que fui educado en estos temas, para poder transmitir a mis hijos un mensaje mucho más libre, pero también para poder tomar decisiones de acuerdo a mis principios y a mis creencias y no necesariamente a lo que la cultura o la sociedad me estén informando. He aprendido muchísimo hoy, así que me voy feliz. Espero que quienes nos estén escuchando sientan y perciban lo mismo. Fue con muchísimo gusto, Carolina. Mil gracias nuevamente por esta invitación tan importante. Y así llegamos al final de este capítulo, porque la sexualidad nos atraviesa a todos y merece ser explorada sin miedo y con mucha curiosidad. Hoy desafiamos creencias y abrimos espacios para conversaciones más libres y empoderadas, porque la sexualidad no es solo placer, es identidad, es conexión, es conocimiento propio y sobre todo es un derecho que nadie debería sentir miedo de ejercer. 3 mensajes claves. Primero, cuestione sus creencias sobre la sexualidad y aproveche para despedirse de una vez por todas de la culpa y de la vergüenza sobre su propio cuerpo y el placer. Identifique sus propias necesidades afectivas y sexuales. Acéptese y viva su sexualidad con seguridad y responsabilidad. Sea dueño, dueña de sus decisiones, sin competir ni cumplir con estándares ajenos. Segundo, aprenda más sobre cómo experimentamos y damos placer mujeres y hombres, cómo se hacen los bebés y cómo funciona la fertilidad. Y tome una decisión libre e informada sobre el método de planificación familiar más adecuado. Tercero, la intimidad sana requiere respeto mutuo, comunicación y conciencia. Que el sexo no es solo el coito o la penetración. Y recuerde que lo erótico es una celebración y que el amor no lo vamos a encontrar en los genitales. Y ahora les toca a ustedes. Lleven esta conversación más allá. Hablen, escuchen, infórmense, porque entender nuestra sexualidad es entender y vivir una parte esencial de nuestra humanidad. Y hoy los dejo con esta frase del filósofo y poeta alemán Friedrich Nietzsche. Amar la sexualidad es amar la vida, la veneración de la creación de vida y afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Gracias infinitas por su tiempo. Gracias infinitas por su atención. Y nos vemos en el próximo capítulo donde continuaremos cultivando igualdad.